Amigos, amigas, gracias por acompañarme de nueva cuenta en este su canal Las Crónicas del Chairo. Señores, nos encontramos en el programa de Sabina Berman, en donde viene a entrevistar a Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar. Señores, pues en esta ocasión ella da la visión de lo que es en realidad todos los programas sociales y comenta pues que se ha cambiado esta política del bienestar, la cual está enfocada pues allá a ayudar, a dar la ayuda directa a las personas que más lo necesitan, y destacó que en las pasadas administraciones pues las entregas se daban por medio del contratismo y de la corrupción. Así es, así que destacó que antiguamente esta dependencia llamada Sedesol tenía a su cargo la erogación del presupuesto a través de los programas sociales, pero con una visión del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se les denomina como un derecho universal. Ya no son programas sociales, es el cambio de una visión de construir derechos a la visión del antiguo régimen de la entrega de dádivas. Amigos, vamos a ver la entrevista completa, o más bien un fragmento de entrevista de Ariadna Montiel. ¿Qué dice? Pero esto siempre existió. ¿Siempre existió? No, claro que no. A ver, compara Sedesol con esto. Bueno, primero la Sedesol tenía un número de programas sociales que combatían carencias específicas. Esa es una gran diferencia, quizás desde el aspecto más técnico de... Y numéricamente, de la medición de ¿cuánta la gente pobreza cubría? Dices, cerca del 60% de las familias en este país están tocados por estas ayudas del gobierno. ¿Sedesol a cuántas familias? ¿Qué porcentaje? Mira, cuando nosotros tomamos la responsabilidad, el programa de adultos mayores tenía 5 millones de beneficiarios, hoy tenemos 11 millones y medio de derechohabientes, por ejemplo. Y de ahí en fuera, los demás programas eran verdaderamente simbólicos. Por ejemplo, teníamos el programa de comedores comunitarios, la Cruzada contra el Hambre, eran 5.535 comedores comunitarios que atendían al día a 100 personas. O sea, estamos hablando de que era así y esto es así. Así es, y eso es fundamental. Por ejemplo, no existía la pensión para personas con discapacidad. Hoy 1.3 millones de personas reciben esta pensión, que será para el resto de su vida una vez que acceden al programa, y esa es una gran diferencia. Te voy a preguntar más puntualizaciones, pero antes la gran crítica del PAN y del PRI y de otros partidos es: esto es un programa clientelar, esto sirve para comprar votos. Bueno, yo supongo que el pensamiento de ellos se basa en el actuar de ellos, porque estos programas, por ejemplo el de adulto mayor, sí, ¿no? Que se lo copiaron al presidente cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Sí. Recordar que se empezó a implementar en 2007, pero el anuncio de esta pensión o de este programa se dio en el contexto de la elección presidencial del 2006. Y posteriormente, este programa no fue universal como era en la Ciudad de México. Sí. Era un programa focalizado que atendía al inicio a las comunidades de 2.500 habitantes, de menos de 2.500 habitantes, y fue ampliándose a lo largo de 2 sexenios. Nosotros, te puedo decir que en el primer medio año del gobierno del presidente López Obrador, incrementamos a 8 millones y así, paulatinamente, y en el 2021 el presidente decidió reducir la edad a 65 años, que es algo muy importante que también es oportuno comentar. Se decía que la pensión de adultos mayores era para 65 años, sí, le decían el 65 y más. Pero no era de 65 años. ¿Por qué? Porque solamente lo atendían a esa edad en las zonas indígenas. Y cuando yo llegué a la Secretaría, solamente se atendía el 10% de la población indígena. Se decía que era de la población indígena. Y se decía que era de 65, pero no era verdad. Ahora,
Tú dices no es por eso que se da la ayuda. ¿Cuál es la teoría social detrás de dar esas ayudas? Bueno, primero que nada, lo que estamos haciendo en este gobierno es construir derechos sociales. Esa es una gran diferencia a lo que se venía haciendo en el pasado. O sea, que por ser mexicano, tú tienes derecho a comer. Así es. Sobre todo, estamos atendiendo primero a los más pobres, que es lo que siempre hemos dicho, y atender a los más vulnerables, que no necesariamente todos quienes viven en una vulnerabilidad son necesariamente pobres, pero las personas que viven en esta condición tienen el apoyo prioritario del gobierno. Y hoy son derechos. La pensión de adultos mayores es universal y es un derecho. Entonces ahí le quitas cualquier vicio de intento de uso político de los programas. Y por cierto, ¿por qué darle pensión a adultos mayores que viven en las Lomas o en el Pedregal? ¿Por qué? Bueno, la pensión está pensada primero como un reconocimiento y un agradecimiento a aquellos que han trabajado para construir este país. Y tal vez quien hoy goza de tener recursos materiales recursos financieros para llevar una vejez digna, en el pasado a lo mejor no tuvo esos recursos y los tiene a partir de su esfuerzo y de su trabajo. Lo que estamos haciendo es reconocerle a todos los adultos mayores del país, a las adultas mayores del país, este esfuerzo que han hecho por México. Y porque es un programa universal, pues le toca a todos. Y yo siempre insisto, a todo donde vamos a entregar tarjetas, a hablar con los adultos mayores, que el día que alguien llegue y les diga que si me apoyas en A o B, te lo doy o te lo quito, pues ellos se empoderen y sepan que ese es un derecho en la Constitución y que nadie se los puede quitar. ¿Ya está en la Constitución el derecho? Así es. Ya está. Ya hubo o sea, no puede llegar a un siguiente gobierno y quitar el de adultos mayores, pero los otros podrían. Adultos mayores, personas con discapacidad y la beca para estudiantes de preparatoria. Eso ya está en la Constitución. Eso ya está en la Constitución. Ariadna, pero la frase compra votos contiene una acusación que tú dices es una calumnia, pero sin embargo le ha ganado, digamos así, muchos votos a la izquierda. ¿No te lo parece? Mira, yo creo que cuando se gobierna bien, las personas pues hacen una evaluación de lo que se hace bien y de lo que se hace mal también. ¿Has hecho estudios de cuánta gente recibe una ayuda del bienestar y si votan por Morena? ¿Han hecho esos estudios? Porque sé que has hecho muchos estudios estadísticos de los que te voy a preguntar. No, nosotros en la parte electoral no hacemos un comparativo del trabajo institucional contra lo electoral. Lo que sí te podría decir es que este es un momento muy importante en donde el pueblo debe empoderarse, porque estos programas son suyos. A donde vamos explicamos y bueno, ¿por qué hoy sí hay recurso? Te iba a preguntar de dónde sale. Te voy a contar lo que yo oí decir a la antigua directora del SAT. Dijo, todo lo que antes no cobrábamos de impuestos se va directo a tu secretaría. ¿Es cierto? Así es. ¿Ese es el origen del dinero? Así es. Hoy los impuestos se cobran en el marco de la ley, primero, ¿no? Se canceló la exención, la posibilidad de exentarle de impuestos a alguien que era una facultad presidencial y se canceló. Y hoy está pagando el que tiene que pagar sus impuestos. El pobre siempre pagó los impuestos. Paga la luz y paga sus impuestos. Paga el gas y paga sus impuestos. Compra algo en la tienda y paga sus impuestos. ¿Quién no pagaba los impuestos? Entonces, los de arriba. Ese extra de recaudación es lo que está pagando los programas. Fundamentalmente la recaudación, y te voy a decir por qué. Porque imagina que yo pague en este año 2023, inicié el pago en enero, que es el mes que se empieza a pagar las pensiones, y yo requería 83,000 millones de pesos para el 2 de enero.
Ajá. Cuando las personas pues comienzan a pagar sus impuestos, entonces también hay la suerte de una administración correcta de los recursos de la hacienda pública que permite tener los recursos suficientes y a la mano para poder entregar los recursos a la gente. Y tiene que venir de la parte fiscal, porque son recursos líquidos que se entregan a la gente en efectivo, digamos, a través de su tarjeta de bienestar, pero es una transferencia económica no condicionada, que además esto es muy importante. Ajá. Todos los programas de bienestar no tienen condicionamiento. ¿A qué me refiero en comparativa con el pasado? Por ejemplo, Prospera era un programa de transferencia económica sí condicionada. Las mamás tenían que ir a juntas y llevar a los niños a hacer algunas mediciones de salud y no tuvimos la reducción en la obesidad de los niños. Al contrario, México es de los primeros lugares en obesidad infantil, por ejemplo. Entonces, quitamos esos condicionamientos de que tienes que venir aquí a la junta, de que tienes que hacer X o Y cosa. ¿Por qué? Porque ese era el esquema con el que a la gente la tenían cercana. Otra crítica común a los distribución de dinero, pues que trabajen, ¿no? Sí, bueno, el pensamiento del bloque conservador ha dicho siempre que los mexicanos son los que viven en pobreza es porque son flojos. Bueno, y nada más alejado. Sí, bueno, eso es conservador y tonto, porque digamos, deja de ver la pirámide económica. Así es. Pero no es, a ver, te la cambio por una más sensata. Es dinero tirado a la basura. Es horrible eso, pero sí lo dicen. O sea, es dinero que no regresa a la economía. No, por el contrario. Creo que esas afirmaciones son un error. Primero que nada, porque todo lo que vaya al pueblo es bien invertido. Pero además, por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, hoy les estamos otorgando 6,000 pesos por trabajar en sus parcelas. Lo están haciendo, están aprendiendo técnicas, mejorando la técnica, porque muchos campesinos pues saben hacer la labor de toda la vida, pero no solamente se invierten esos 6,000 pesos en la familia. ¿Y a dónde van a gastar ese dinero? Pues en la tienda de la localidad, claro. En algún lugar cercano a la comunidad. Y en Electra y en tiendas Coppel. Bueno, en todo, ¿no? Porque además una parte también muy importante es que son libres de gastar su dinero a donde ellos quieran, gastarlo en lo que sea. Muchas veces nos preguntan... Bueno, pero Electra y tiendas Coppel deberían construirles monumentos al bienestar, porque han duplicado y triplicado sus ingresos. Sí, de hecho, bueno, una parte de las tarjetas de bienestar al principio... ¿Y por qué no les pides que se mochen con una parte de lo... Sí, la utilidad? Pues sí, ¿no? Bueno, sí. Una idea allá al aire. Exacto, muy buena idea. Ajá. ¿Se regresa a la economía? Se regresa a la economía, pero también está en lo local, y eso es lo que sostuvo a las familias, por ejemplo, en la pandemia. Durante la pandemia, yo apoyo al presidente en el proyecto del Tren Maya, acompañando a las comunidades para ver que tengan sus programas y mantenemos el diálogo con ellos, y nos dicen en todas las comunidades, si no hubiera estado Sembrando Vida en la pandemia, aquí no hubiéramos salido adelante. Sin embargo, seguimos trabajando en nuestra parcela, teníamos nuestro ingreso y además vamos a vender nuestros productos y estamos sembrando un patrimonio, porque el árbol maderal pues tardará 20 años en crecer, pero mientras tanto ellos están sembrando su parcela.